Estimados estudiantes, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema inclusión de enunciados. Quizá de repente no te acuerdes de este tipo de ejercicio o no lo conozcas. Es por ello que he querido iniciar la temática presentándote un ejercicio modelo de este tipo, que es el que tú estás observando en estos momentos. Es necesario mencionarte que este ejercicio está estructurado de la siguiente manera. Se te presentan 5 oraciones. Cabe mencionar de que una de estas ha sido extraída de manera intencional, retándote para que tú, dentro de las 5 alternativas, encuentres la que complete el sentido oracional o el sentido de todo este texto. Ahora bien, vamos a leer oración por oración. Sin embargo, te sugiero que tú, cuando leas la oración, vayas determinando la temática que está abordando cada una de estas, para que cuando llegues a leer las alternativas ya tengas una noción, una idea de cuál podría ser la alternativa que debes elegir. Primer enunciado, dice así: en medicina se llama trasplante a la sustitución de ciertos tejidos u órganos por otros similares. Como ves, esto es una oración general y nos están dando una idea, un concepto, una referencia de lo que es un trasplante. Oración número 2. La cirugía del trasplante presenta dos grandes problemas. Uno, derivado de las características propias de cada intervención, y otro, que es la posibilidad de rechazo. Esto es importantísimo. Esta información que nos brinda la oración número 2 es sumamente importante, porque nos está hablando de dos problemas. El primero, que está relacionado a las características propias de cada individuo. Y el otro problema es la posibilidad de rechazo. Miren, hay dos problemas. Veamos qué nos dice la cuarta oración. Al trasplantar un tejido procedente de otro individuo, el organismo lo reconoce como extraño y reacciona con la formación de anticuerpos. Cuando el organismo forma anticuerpos frente a un tejido extraño, entonces hay un rechazo, ¿verdad? Eso quiere decir que la oración número 4 se está relacionando con el segundo problema. Veamos qué nos dice el quinto o la quinta oración. Lo mismo hace el tejido trasplantado y el resultado de este mecanismo inmunológico es el rechazo. Nos habla o está haciendo referencia justamente a este segundo problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos encontrar en la oración 3 o cuál sería la oración 3? Nos debería hablar la oración 3 del primer problema, ya no del segundo, sino del primero. Y vamos a ver la alternativa. Dice así: para evitar demoras, se debe seleccionar muy bien el tejido del donante procurando que sea similar al del organismo receptor. Bueno, esto no es el primer problema, ¿correcto? No es el primer problema, no está relacionado al primer problema. Veamos la letra B. Cada individuo tiene cada individuo tiene en sus tejidos sustancias que los hacen únicos y diferentes a los demás. Esta alternativa puede ser porque está relacionándose bien con lo que dice el primer problema, características propias de cada intervención. Veamos lo que dice la letra C. Es posible administrar ciertos medicamentos que disminuyan la respuesta inmunitaria. Bueno, esto no está relacionado a ninguno de los dos problemas, ¿verdad? Letra D. El trasplante más frecuente es la transfusión de sangre, la cual se realiza casi sin mayor riesgo. Bueno, vuelvo a repetir, este tema que aborda la oración de la letra D no se relaciona ni al primero ni al segundo problema que menciona la oración 2. Y la letra E, los injertos cutáneos se realizan extrayendo la piel de ciertas partes del cuerpo. Es bastante común ahora. Bueno, ya te diste cuenta que tampoco se relaciona con los dos problemas. ¿Cuál es la clave entonces que debemos de considerar aquí? La clave que debemos de considerar es la letra B, ¿correcto? La letra B. Ahora bien, sigamos. Para poder desarrollar esta temática, tú tienes que estar atento, atenta a la información teórica. Esta te brinda la base para que tú puedas desarrollar este tipo de ejercicios. Es necesario mencionar de que también es importante que tú leas comprensivamente. Si tienes algún problema con ello, es decir, si tienes algún problema al momento de leer ese texto,
y no has comprendido su totalidad, te invito a que lo leas nuevamente hasta que ya sepas de qué está tratando esta temática o de qué está tratando ese texto. Muy bien, dice lo siguiente. En esta nueva forma de ejercicio, debes de buscar la alternativa que complete mejor el texto que se te presenta como un vacío en su desarrollo. En otras palabras, se presenta un texto al que le falta un enunciado y se debe encontrar ese enunciado entre las alternativas. Bueno, algo que ya te había mencionado anteriormente. Veas el ejemplo. Instrucción. Elige el enunciado que complete adecuadamente el texto. Como ves tú, la primera oración no está. Voy a leer a partir de la segunda. En cada colmena existe una sola abeja fértil, la reina, que es fecundada por un solo macho, el zángano. La mayoría de las abejas llamadas obreras son estériles. La misión de las abejas obreras es recolectar el polen y el néctar de las flores. Con estos elaboran la miel, alimento de las larvas y la cera con la que construyen el panal. Muy bien, vamos a ver las alternativas. El ser humano cría abejas para obtener beneficios. Las abejas obreras buscan la fuente del alimento. En cada vuelo nupcial, el zángano fecunda a la reina. Las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas. Bueno, acá el módulo ya te da una respuesta y dice así, el enunciado que completa correctamente el párrafo es la opción D, la última. Y acá te lo explica, ¿no? Encontrar un enunciado específico que complete el sentido lógico de un texto puede ser difícil si no tiene claro cuándo un texto está completo ni cómo mantiene su coherencia interna. En vista de este potencial problema, es que se plantean algunos criterios iniciales que pueden servir como guía. Me detengo un momentito acá. ¿Por qué se escogió la letra D? La letra D dice así, las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas. Y ojo con la número 2, ¿qué es lo que dice? En cada colmena existe una sola abeja fértil, etc. Entonces, como te has dado cuenta, la oración 2 se relaciona con la número 1, lo que no presentan las otras alternativas. Veamos el primer criterio de resolución ahora sí, coherencia lógica. Claro está que cuando hablamos de coherencia quiere decir que una oración debe tratar el mismo tema que abordan las demás. No debe ser una idea contradictoria, sino más bien una idea que se relaciona con las otras. De lo contrario sería incoherente. Dice así, aunque el texto le falte una oración o enunciado, igual es posible entender qué tema está tratando. En ese sentido puede descartar las alternativas que se alejan del tema del texto o no guardan relación con él. Son inatingentes, inatingentes e incoherentes. ¿Okay? Es importante que te fijes en la forma en que se presentan los enunciados. Es importante que reconozcas el contexto donde se podría estar ubicando el texto, así como la información más específica y coherente con la totalidad del texto. En pocas palabras, pues debes elegir aquella alternativa que trate del mismo tema, como te había dicho anteriormente, que lógicamente se desarrolle en el mismo contexto en el cual se desarrollan las otras, ¿verdad? Número 2. Conexión por referencia interna. Debes ubicar los referentes dentro del texto. Conectores y palabras que hagan referencia a conceptos ya mencionados son absolutamente necesarios de identificar. ¿Qué te está mencionando aquí? De que pues tú elijas la alternativa que seguramente presentará algunos referentes, anáforas, pronombres, sinónimos que se refieren a algo que se ha mencionado anteriormente o que de repente se relacionen con lo que sigue. ¿Correcto? Debes de tener mucho cuidado para poder identificar los referentes. Sucesión y enumeración. Muchas veces existe una progresión de eventos, vale decir, un proceso. En ese sentido, debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trata. Por otro lado, debes estar atento a posibles enumeraciones. Las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores enumerativos, primero, en primer lugar, en segundo lugar, etc. Entonces, nos está mencionando de que muchas veces se presentan una serie de enumeraciones
que se van mencionando en el texto. Entonces debemos estar atentos justamente a ciertas palabras que nos ayuden a identificar esas enumeraciones o sucesiones. Siguiente, procedimiento para incluir una oración al texto. Son 5 pasos. Primero, determinar con claridad el tema del texto. Como les dije anteriormente, tú debes de leer cada una de las oraciones y determinar el tema. Si no has llegado a ese punto, te invito a que leas nuevamente el texto y determines bien la temática. 2. Determine el estilo discursivo, formal, coloquial o técnico. El formal es aquel lenguaje donde pues hablas de manera alturada, en un nivel culto. El coloquial es aquel lenguaje en donde nosotros utilizamos cotidianamente. Y el técnico es aquel lenguaje que se caracteriza por utilizar tecnicismos, es decir, palabras propias de la ciencia y de la tecnología. 3. Determina el tipo de texto, narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo o informativo. Lógicamente que esto es importante porque si es un texto narrativo lo que se te presenta, tú no vas a escoger un argumento para completar el sentido de ese texto. Y si el texto es un descriptivo, tú no vas a elegir de repente pues un paso o una acción propia del texto instructivo para completar ese texto. Sería ilógico. 4. Determina el nivel de generalidad de las oraciones o de la oración a incluir. Ejemplo, características, definición, causa. 5. Escoge entre las alternativas aquella que complete el texto y verifica leyéndolo con la oración agregada. Tome en cuenta que la información agregada no debe ser redundante. Bueno, acá nos están dando un punto importante, donde menciona de que debemos elegir una oración que no sea redundante. Redundante quiere decir repetitiva, ¿sí? No vayas a elegir una alternativa que ya esté en el texto, pero dicha con otras palabras. Si es así, entonces estás cometiendo un error garrafal. Continuamos. Vamos a verificar el aprendizaje. En este caso, el Moodle ya te da un ejercicio desarrollado, ¿verdad? Que es el que se encuentra aquí. Completa los espacios en blanco con oración pertinente. Pregunta: ¿en qué parte del texto debe insertarse el siguiente fragmento? Su método de trabajo, entonces, consistió en permitir que ésta corrigiera lo escrito por el biógrafo. Alternativa A. En 2000 apareció una biografía autorizada por Janet Frame, escrita por el historiador y biógrafo Michael King, titulada Wrestling Wing the Angel. Michael King relata el modo en que tuvo que escribirla. B. En principio, según refiere, había pensado en escribir la totalidad de la obra antes de permitir su lectura a Frame. C. Sin embargo, el miedo a pensar que una mujer tan celosa de su íntima pudiera entender que la biografía revelara demasiado, lo obligó a establecer una estrecha relación con ella. Y la letra D. No podemos estar muy seguros, por lo tanto, de si esa biografía no está mediatizada por los deseos del propio sujeto. Aquí en la resolución ya se te está explicando el por qué la alternativa a elegir debe ser la C. Dice así: la oración por agregar el fragmento contiene el referente pronominal esta, por lo que debemos colocarlo luego, es decir, después de saber a quién se pueda referir. Por otro lado, señala una consecuencia para no incomodar a la mujer tan celosa de su intimidad. Por ello concluimos que el lugar apropiado para colocar la oración es el señalado por la alternativa C. Y es cierto, la palabra esta, que es un referente, está justamente en el enunciado que se nos propuso después de la pregunta. Y lógicamente, pues, se relaciona mucho con lo que dice la alternativa C, puesto que en esta alternativa se menciona a una mujer, ¿correcto? Así que esas pistas, esos indicios, tienes que descubrir y tienes que estar muy atento. Continuamos. Ahora, el ejercicio 2 lo vamos a desarrollar nosotros. Dice así: Ebenezer Howard postuló por primera vez en el mundo industrial moderno la idea de movilizar a los habitantes de las urbes densamente pobladas hacia ciudades jardín autosuficientes.
Ojo, nos dice que este personaje, Howard, por primera vez postuló la idea de llevar a toda esa gente, ¿sí? Toda esa gente o a una determinada cantidad de personas a algunos lugares, como por ejemplo, se le denominó jardines, ciudad jardín autosuficientes. Entonces, eso es importante, que tú recuerdes lo que he mencionado, que ha postulado por primera vez una idea, y esa idea tiene que ver con el trasladar a gente a las ciudades jardín autosuficientes. ¿Correcto? Ahora dice así, señala cuál de las siguientes alternativas es la más adecuada para completar la oración anterior. Para completar la oración anterior. No te está pidiendo un equivalente, por si acaso, sino para completar lo que dice esa expresión. Letra A. De esta manera, en la visión de Howard, cuando una ciudad jardín alcanzara unos 32.000 habitantes, sería hora de construir la siguiente. Y lógico. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, eh, si bien es cierto, está mencionando a la ciudad jardín, pero la ciudad jardín, en primer lugar, según el postulado de este personaje Howard, no están creadas todavía. Además, no se ha mencionado de que cuando una ciudad jardín esté repleta, tiene que construir otra. No se ha mencionado eso por ningún lado. No hay ninguna idea que nos conlleve a pensar lo que dice esta alternativa. ¿Correcto? Letra B. Es decir, vivirían en casas con jardines en el centro, caminarían para trabajar en las fábricas y serían alimentados por granjas. Bueno, es necesario mencionar de que el postulado de este personaje menciona que se deberían de alguna manera, o es ese pensamiento, se debería trasladar a toda esa gente que de alguna manera están asignadas en un determinado pueblo, en una determinada localidad, y llevarlas a esos lugares, ¿verdad? A esos lugares que serían nuevos, que serían ciudades jardín, autosuficientes, como dice el texto, pero que son ciudades nuevas o lugares nuevos para donde vive esa gente. Y lo que dice este texto es lo siguiente, o lo que dice este enunciado es el siguiente. Es decir, vivirían en casas con jardines en el centro, con jardines en el centro. Caminarían para trabajar en las fábricas y serían alimentados por granjas. ¿Estaría bien esa alternativa? Bueno, vamos pasando por la letra C y de ahí discutimos. El sueño de Job resultó contagioso. No pasaron demasiados años de que surgiera Letchworth, la primera ciudad jardín bajo este concepto. Y la letra D dice así: en 1907, una delegación de 500 esperantistas visitó la ciudad, la primera ciudad jardín, y el propio Howard les dedicó un interesante discurso, en esperanto, por supuesto. Como te has dado cuenta, pues la alternativa C nos está mencionando acerca eh, de que de alguna manera pues se llegó a concretar el sueño del personaje Howard, que en un primer momento había postulado esa idea de las ciudades jardín. Y la letra D nos está mencionando de que hay una delegación que ha visitado a la primera ciudad jardín. Si te has dado cuenta, el postulado pues no menciona que las ciudades jardín están hechas, ¿verdad? Y mucho menos menciona el postulado de que ya están viviendo en esa ciudad jardín. No nos está diciendo eso. ¿Cuál debería decir, cuál debería ser la alternativa correcta, la que complete ese texto? La alternativa debería ser la letra C. Voy a leer todo el enunciado y te vas a dar cuenta. Ebenezer Howard postuló por primera vez en el mundo industrial moderno la idea de movilizar a los habitantes de las urbes densamente pobladas hacia ciudades jardines autosuficientes. El sueño de Howard resultó contagioso. No pasaron demasiados años antes de que surgiera Letchworth, la primera ciudad jardín, bajo este concepto. Te decía que completes, ¿verdad? Y esta alternativa lo ha hecho.
Ahora muy bien, vayamos con el ejercicio 3. Completa el siguiente fragmento de modo que la alternativa presente el mismo nivel de generalidad. Lógicamente, cuando te pidan esto, te están mencionando de que no especifiquen muchos datos, porque nos están diciendo de que este fragmento que nos van a presentar y que voy a leer a continuación es general. Y si bien es cierto, por ahí te dan algunos datos más precisos, pero en su totalidad es general. Y te piden que la alternativa también sea así, abierta, general, que no te den datos específicos. Ahora bien, es necesario mencionarte que lógicamente la alternativa que debes elegir esté en relación a lo que trata ese texto. ¿Sí? El texto dice así: en su documental Roma Fantástica, Luigi Cosi demuestra los adelantos que se encontraban los cineastas del diario italiano a través de una celebrada escena del director Mario Bava en Kill Baby Kill, en la que la niña protagonista aparece y desaparece como una pelota. Dicha idea sería retomada por Federico Fellini en Toby David. Vamos a revisar las alternativas. Letra A. Este documental recorre la capital italiana para homenajear a los grandes cineastas forjadores del Ghiaio y para conocer las locaciones utilizadas en sus películas. Continuamos con la letra B. Con sus anotaciones y fragmentos de películas, Cosi recuerda, para quienes no la conocen, a la triada de celebérrimos cineastas, Ricardo Freda, Mario Bava y Antonio Margheriti. Letra C. De Antonio Margheriti Cosi destaca el hecho de que Klaus Kinski encarne un pistolero que se asemeja a Drácula y en Dios hizo a Caín. De aquí Werner Herzog veía ya en Kinski a su futuro Nosferatu. Bueno, te habrás dado cuenta que todo esto ya se alejó de lo que dice el enunciado o el texto inicial. Letra D. Brevemente se refiere a Lucio Fulci y a su influencia. Lamenta su muerte y la obra que quedó pendiente, afectada por la baja en la producción cinematográfica en Italia desde los años 80. Peor, miren, habla de otra temática. Entonces, nosotros debemos elegir entre la A y la letra B. ¿Cuál debes elegir? Recuerda de que te está pidiendo el mismo nivel de generalidad. El mismo nivel de generalidad. Por lo tanto, la letra que debemos elegir es la letra A, no la B. ¿Por qué? Porque como ves tú, la letra B es un texto corto y te está detallando algunos personajes celebérrimos. Por lo tanto, la letra A debe ser la que complete el sentido de este texto. ¿Correcto? Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a pasar justamente al desarrollo de las actividades y para ello vas a resolver las actividades o ejercicios que están en tu módulo. Como ya sabes, le vas a tomar foto y luego lo vas a subir a la plataforma en el área. Por favor, no te olvides de participar activamente. Tienes 48 horas para poder subir esos ejercicios a la plataforma. Espero, chicos, que se haya entendido la temática y sobre todo espero que participes activamente. Muchas gracias por todo, espero que estén bien, cuídense mucho. Hasta pronto.